Hola a todos, un cordial saludo en esta mañana de día domingo. Estamos listos para recibir esa palabra del Señor que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Espero que tú estés listo ahí en tu corazón, dispuesto para recibir ese mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero invitarles en esta mañana para que juntos leamos el libro de Hebreos en el capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Por favor, quiero que me acompañen ahí en esta lectura. Hebreos capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante hasta el 18. Dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor, y quisiera entonces en esta mañana que pudiéramos tener una palabra de oración. Quiero que ahí donde tú estés puedes cerrar los ojos por un momento y vamos a pedir entonces que Dios nos pueda ministrar, que nos pueda enseñar lo que Él tiene para hoy. Padre, hoy acudimos a ti en el maravilloso nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que sea tu gracia descendiendo con poder sobre cada mente y sobre cada corazón. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú traigas una revelación de tu verdad, de los propósitos y planes, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Que toda cosa que interfiera en el mundo espiritual ahora mismo sea atada por el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y todos dicen amén y amén. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana es promesas que te bendicen. A ver si tienes a alguien a tu lado, ahí le puedes decir: hay promesas que te bendicen. Eso, así es. La Biblia, que es la palabra de Dios, no es un libro solo para leerlo, como toda la literatura comúnmente es para leer y para aprender algo solamente. La Biblia, que es el libro de Dios, el libro que Dios ha dejado a disposición de toda la humanidad, es un libro que infunde fe, y esa es la gran diferencia con cualquier otro libro en el mundo. Infunde fe al corazón de todas aquellas personas que se acercan a Él con el ánimo de poder conocer a Dios y lo que Él tiene. Además de Dios revelar a través de su palabra sus planes, además de revelar sus propósitos, su voluntad, sus deseos, tiene respuestas para cada incógnita, para cada interrogante que como personas podemos nosotros tener. Además, la palabra del Señor nos hace partícipes y nos hace protagonistas de lo que Él desea hacer en este mundo. No es un libro que contiene cosas externas solamente a nosotros, sino que nos quiere involucrar, nos quiere incluir Dios dentro de sus propósitos, como que todo lo que está escrito allí es para que nosotros podamos vivirlo, que tiene una gran diferencia con cualquier otro libro o literatura que se pueda conocer. Además de que Dios nos da todo aquello que acabo de mencionar, a través de la Biblia conocemos las promesas y nos quiere bendecir Dios a través de las promesas que tiene como hijos de Dios. En cada área de nuestra vida, Dios tiene una promesa para que pueda venir bendición y podamos cumplir entonces con ese propósito que nosotros pudimos cumplir aquí en la tierra en las manos de Dios. En la palabra del Señor, por lo menos en la versión Reina Valera, la versión del 60, Reina Valera, en español, existen
3.565 promesas, una cantidad realmente considerable de promesas de bendición de parte del Señor que quiere regalarle, porque las promesas de Dios son un regalo para los que logran por la fe poseer esas promesas, a todos los que creemos en Él, a todos los que siguen a Jesús, a todos los que están dispuestos a amar al Señor y amar su palabra. Hay esa cantidad enorme de promesas que podemos conseguir. Esas son promesas entonces para todas las áreas de nuestra vida, para todas nuestras áreas de necesidad, de anhelo y de cumplimiento de planes y de propósitos de Dios. Allí hay promesas para el bienestar familiar, en la palabra de Dios encuentras promesas para el bienestar matrimonial, para poder obtener tu sanidad física, tu restauración emocional, la restauración psíquica, para la prosperidad financiera, para el éxito en tu ministerio, en el servicio a Dios. Respuestas en el área de lo sentimental, cuando necesitamos conseguir entonces a nuestro cónyuge, a la esposa, al esposo. En la palabra de Dios hay respuestas en cuanto a lo laboral, a la necesidad de trabajo, para poder también tener una seguridad respecto a la salvación, para ser librado de nuestros enemigos. O sea, la palabra está llena de promesas que son para aquellos que creen en Él. Si las promesas de Dios están allí, están en la Biblia, están a nuestro alcance, y podemos entonces tener la certeza, la convicción, la seguridad, por todo lo que la Biblia dice, de que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir, que las promesas que Dios tiene allí son para que se cumplan en todos aquellos que creen. ¿Cuál es esa seguridad de que podemos tener de que Dios es un Dios que no miente? Lo que dice la Biblia realmente es para mí. ¿Realmente lo podré yo tener o lo podré alcanzar? Sí tenemos seguridad respecto a lo que hemos leído. En el mismo capítulo 6, en el versículo 18, la parte primera, dice: para que por dos cosas inmutables o incambiables, en las cuales es imposible, dice, que Dios mienta. ¿Cuáles son estas dos cosas que son imposibles en que Dios pueda mentir? Lo primero es cuando Dios interpone un juramento. Es imposible que Dios mienta después que haya jurado algo. Dice el versículo 13 del capítulo 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo, diciendo: de cierto. Entonces, lo primero es que Dios jura por sí mismo. Él no puede jurar por alguien mayor porque no hay alguien mayor que Dios. Entonces, Él jura por sí mismo y Él dice: de cierto. Y cuando Dios dice de cierto, está diciendo verdaderamente lo que estoy diciendo se cumplirá. Dios no puede mentir cuando jura. Y lo segundo es que cuando Dios hace una promesa, primero Dios hace un juramento y también interpone una promesa. Es imposible que cuando Dios haga una promesa, Él vaya a mentir. Dice el versículo 14 que fue la promesa que le dio Dios entonces a Abraham, el padre de la fe. 14 dice: diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta promesa que fue hecha a Abraham encierra toda la bendición de Dios dada a nosotros los hombres. Todo está allí. Pero ¿para quién es? Las promesas son para aquellos que rinden su vida a Dios, que deciden seguirle a Él, que deciden creerle a Él. ¿Y qué contiene esta promesa? Según el versículo 14 que hemos leído también, la promesa contiene la abundancia y la multiplicación. Ese era el plan que Dios tenía con Abraham: bendecirlo con abundancia y con multiplicación, que no es lo mismo. Y esa bendición es para ti y para mí que hemos creído. Entonces, la bendición llega para aquellos que creen en el Señor. Abraham llegó a tener todas las cosas en abundancia en su vida. Nos dice la palabra del Señor que él tuvo muchos animales, que llegó a tener tierras, bienes, tuvo muchos trabajadores que sirvieron a la vida de Abraham, dinero. En Génesis capítulo 13, versículo 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando Dios toma a Abraham, comienza a bendecirlo de inmediatamente. Cuando le pide que salga de su tierra, no lo dejó desprovisto. Lo comenzó a enriquecer de una manera sobrenatural.
entonces vemos que él sí experimentó la abundancia de Dios. Pero también la promesa para Abraham era de que él llegara a ser una nación grande. Él sería el iniciador de una nación grande y no sería cualquier nación. Sería la nación llamada el pueblo de Dios. Los descendientes de Abraham serían llamados el pueblo de fe, el pueblo de Dios. Que hasta el día de hoy, toda aquella persona que es creyente en Dios tiene que ver con la fe que tuvo Abraham, porque a él se le fue hecha la promesa que vendría el Salvador del mundo. Y que en ese Salvador del mundo, llamado Jesucristo, todas las naciones de la tierra alcanzarían la bendición de Dios. Entonces, eso era el plan de Dios con Abraham, que tuviese una descendencia con muchos descendientes. Te multiplicaré en gran manera, una multiplicación numérica en número de personas. La palabra multiplicar significa incrementar la cantidad o el número de algo, incrementar o aumentar la cantidad o el número de algo. Eso es multiplicar. Y ambas partes de la promesa que Dios le dio a Abraham se cumplieron, tanto la abundancia como la multiplicación, porque Abraham sí pasó a ser el padre de muchedumbres de gente, tal cual como Dios se lo prometió. Si tú eres un hijo de Dios, entonces también eres parte o el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham. Entonces, queridos amigos y hermanos que están en esta transmisión hoy, en esta mañana, nosotros tenemos que creer por la abundancia y la multiplicación. Si estás siguiendo al Señor, tú debes esperar abundancia y multiplicación. Ambas cosas son para ti. Tú debes creer y prepararte entonces para recibirlo. Porque todo lo que podemos recibir hoy, a pesar que la promesa fue hecha a Abraham, la descendencia de Abraham, el linaje de Abraham, y como dice la palabra, la simiente de Abraham era Cristo. Al ser Cristo, todos los creyentes en Cristo, todos los que creemos en Él como el Salvador, como el Señor, como el Dios hecho hombre, que vino a esta tierra a morir en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, a través de la vida de Jesucristo, la promesa se hace una realidad. Toda bendición de Dios viene a la vida de aquellos que han creído y han abrazado a Jesús como su Señor y Salvador. Hablando de la abundancia, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 18, la parte A, Pablo el apóstol también habla acerca de esto. Porque a pesar de que fue un apóstol que en momentos fue apedreado, fue perseguido, fue encarcelado, él no dejó de experimentar la bendición de la abundancia. Él dice en Filipenses 4:18, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo. Porque Dios nunca lo desamparó. El Señor siempre le permitió tener todo lo que necesitaba, ya sea para alimentarse, para vestirse, aún para viajar, aún para bendecir otras personas, aún para levantar iglesias en todos los lugares donde Él estuvo como apóstol. Entonces, estoy lleno quiere decir estoy pleno, estoy suplido. Su nombre agradecido de la provisión de Dios y de la abundancia de Dios. También 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando obviamente tú eres un hijo de Dios y recibes la bendición de Dios, con las abundancias de Dios, tú puedes disfrutar la vida. Por eso debemos ser muy agradecidos también con Dios, porque Él siempre abre una puerta para que disfrutemos en las abundancias que Él nos entrega. Entonces este texto aquí nos está invitando, como dice la palabra, a hacernos imitadores de los que recibieron la bendición de Dios. Debemos ser imitadores de los que fueron prosperados, imitadores de Abraham, imitadores de Isaac, de Jacob, imitadores de hombres como los apóstoles que recibieron la bendición en abundancia y en multiplicación. Jesús también fue una persona bendecida en abundancia. Él tuvo siempre todo lo necesario. Él tuvo personas que siempre ayudaron y colaboraron a que a Él no le faltara nada. En 3 años y medio de ministerio, porque antes estuvo al alero de sus padres.
Pero Jesús vio también la multiplicación. Él vio no solamente multiplicar alimentos como panes y peces, sino que vio la multiplicación de personas que lo seguían. A través de sus apóstoles luego, la multiplicación de la iglesia creciente que llenó toda la tierra. Hasta el día de hoy, Jesús pudo ver entonces la multiplicación a partir de ser el hombre bendecido de Dios, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Este Abraham, el cual estamos hoy día comprendiendo y entendiendo su vida, no fue bendecido solo por el hecho de que Dios lo haya elegido. A veces pensamos, bueno, esta persona estaba bendecida, claro, porque es un elegido de Dios. Sí, claro, porque es una persona como señalada, apartada de Dios de una manera especial. No, Abraham cuando Dios lo llama, comienza inmediatamente Dios a pesar su corazón. Comienza a pesar sus actitudes, comienza a pesar su fe, su obediencia, su fidelidad. Obviamente entonces Abraham se transforma en un hombre que calificó delante de Dios para poder hacerse acreedor, merecedor de la bendición de él. O sea, Abraham fue probado en todo, como la palabra habla acerca de Jesús, probado en todo y vencieron. Abraham venció. Abraham es un ejemplo tremendo de fe que nunca claudicó y eso entonces le hizo merecedor a toda la bendición que él pudo vivir. O sea, no fue gratis para Abraham. Abraham tuvo que pagar un precio, como tú y yo tenemos que pagar precios que no son precio en dinero exactamente, pero sí tuvo que pagar un precio de fe, de obediencia y de fidelidad a Dios. Entonces no fue gratis. Primeramente, a veces nos toca a cada uno de nosotros, antes de recibir la prosperidad, vivir la escasez. Uno dice, bueno, ¿por qué no prospero? Porque sigo escaso. Estás en un tránsito hacia obtener la bendición de la prosperidad. Nadie comienza inmediatamente siendo próspero. Pasan momentos, a veces, dificultades que vienen a nuestra vida que está siendo puesta a prueba para que podamos entonces pasar a veces de la escasez a la prosperidad. O antes de conseguir tu cónyuge, tu esposo, tu esposa y quieres conocer con quién te vas a casar en la vida, entonces viene la prueba de tu santidad, la prueba de tu fidelidad, de que te apartas y te preparas para la persona que va a ser tu cónyuge. Y no andas en uno y otro lado, sino que te guardas para la mujer o para el varón que va a ser tu esposo. Antes de la promoción laboral, muchas veces la humildad es probada en un lugar de trabajo para que te promuevan a un nivel mayor. La sujeción, la excelencia, hacer las cosas con excelencia. A veces dice, ¿por qué no me suben de cargo? Es que hay un tiempo de preparación para subir a un mayor nivel. Antes de que tú puedas como líder recibir mayor cantidad de discípulos, Dios va a probar tu fidelidad con uno solo. ¿Qué has hecho con ese solo, esas solas ovejitas, ese discípulo que el Señor ha puesto bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo tu protección? Primero sé fiel con uno y luego Dios te dará otro y así sucesivamente. Antes de ser un líder, probablemente Dios querrá verte primero como un buen discípulo. No pasamos inmediatamente a liderar. Primero nos probamos como discípulos. Y antes de poder tener un incremento económico, muchas veces vamos a tener que probarle a Dios que somos también fieles en sostener la casa de Dios. Entonces, las cosas para Abraham no fueron gratis. Él tuvo sí que pagar un precio, como también cada uno de nosotros necesitamos pagar ese precio de fidelidad delante del Señor. Entonces yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿quieres tú recibir la bendición completa de Dios? ¿La abundancia? ¿La multiplicación? Bueno, Dios te hará entrar en un proceso hermoso en el cual vas a tener que mostrar tu corazón delante de Él. Y hoy me gustaría compartir 4 cualidades que tuvo Abraham que lo hicieron merecedor de la bendición de Dios, que son 4 cualidades que tú también debes tenerlas, porque si quedaron en la palabra de Dios son una fiel enseñanza para que nosotros también podamos ser parte de ellas y estas cosas sean parte de nosotros. Lo primero es tener fe, porque dice que por la fe y la paciencia entonces se heredan las promesas. ¿Qué es fe? Fe es no dudar de lo que Él promete. Sería muy absurdo dudar de las promesas de Dios porque ya hemos dicho que Dios no miente cuando hace una promesa y más encima todavía.
lo sella con un juramento. Dios nunca miente en sus promesas. Entonces, cuando hay fe, no hay duda, pero también hay confesión. Cuando oramos, cuando tú compartes de lo que Dios ha hecho contigo, estás hablando de tu fe, estás hablando de lo que tú crees de la palabra, de lo que tú esperas recibir de parte de Dios. Entonces, fe, dice también la palabra en otro lugar, que es no debilitarnos por lo que ven nuestros ojos. Cuando tú tienes fe, en realidad no te debilitas. Abraham, por ejemplo, no se debilitó, dice la palabra en Romanos, viendo su condición de ser un hombre viejo con una mujer estéril, y Dios le dio una promesa de que va a tener un hijo. Hay promesas que pueden, para algunas personas, ser algo absurdo. ¿Cómo Dios va a prometerme esto cuando yo no tengo estas condiciones? ¿Cómo Dios me promete prosperidad si yo toda la vida he sido pobre? Si yo todavía he vivido en ruina, en miseria. ¿Cómo Dios me promete sanidad si yo he sido enfermo toda la vida? Yo nunca he sido una persona exitosa. ¿Cómo Dios me está diciendo que yo voy a alcanzar éxito? Pero ahí está entonces la palabra de Dios que no cambia, y tu fe que hará posible que Dios cumpla lo que promete. La segunda cualidad que tuvo Abraham y que debemos tener nosotros es la paciencia. La paciencia es una virtud divina. Por eso que la paciencia también es un don. Dios es un Dios paciente. Es paciente con la humanidad. Imagínate cuántos años y siglos Dios ha sido paciente con la humanidad, a pesar de que la humanidad está cada vez más rebelde de Dios. Y Dios ha sido paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, en otras palabras, Dios está esperando y esperando. ¿Cuántos de esta humanidad serán las personas que le rendirán sus vidas a Él y lo reconozcan? Porque parece hoy que es moda dejar de lado y dejar de reconocer todo lo que Dios es, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios hace. Y encontré una definición que me parece interesante compartirla con ustedes, que está, lo puedes encontrar en el Google o en un diccionario. Dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y de tolerar desgracias. ¡Qué tremendo! De tolerar adversidades y cosas molestas u ofensivas con fortaleza. Y dice, sin quejarse ni rebelarse. Cuando yo leí esto, yo dije, claro, Jesús es el mejor ejemplo. Él nunca se quejó, nunca se rebeló, dice, nunca abrió su boca a pesar de lo que él estaba viviendo, porque él estaba esperando que la promesa se cumpliera sobre él. Porque Dios al final le daría todas las naciones al Hijo de Dios. Imagínate él crucificado allí, desangrándose en una cruz, siendo golpeado, abofeteado, burlado, bullying de todos los judíos. Y él con una promesa, hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Cómo Dios le va a dar las naciones a este que está colgado en una cruz y más encima crucificado y colgado por malhechor, por decirse un impostor? Porque todos los judíos hablaban de que él era un impostor, que era un brujo, que era un hechicero, que era cualquier persona menos el Hijo de Dios. Y él tuvo un corazón noble para esperar, él fue paciente, él no se llenó de ira, él podría haberse llenado de un odio que hubiese hecho descender fuego del cielo y haber confundido y haber destruido toda esa generación si él hubiese querido. Pero él, gracias a Dios que él no lo hizo. Cuando perdemos la paciencia, lo que se pierde es la capacidad de perseverar en hacer el bien. Cuando tú pierdes la paciencia ya no tienes ánimo de hacer el bien, no tienes el ánimo de poder servir a nadie ni ayudar a nadie. Entonces aquí en esto de la paciencia es donde muchas personas fallan. Yo he visto a tanta gente fallar en esto. No tuvieron la paciencia de esperar en medio de las adversidades, en medio de las situaciones molestas, situaciones incluso ofensivas, y al final salieron quejándose. Entonces, la idea es que tú no te quejes cuando estás en situaciones que están provocando a lo mejor algún nivel de sufrimiento. Y estás en una espera de sufrimiento, en una espera de dolor, en una espera de alguna desgracia. De repente nos viene una desgracia. ¿Qué haces en medio de la desgracia? Cuando pierdes un ser querido, que es una de las cosas más fuertes que nos puede pasar.
cuando fallece un padre, una madre, un hijo, un hermano, el cónyuge. ¿Qué hacemos cuando sucede una cosa como esa? Cuando hay paciencia, nosotros podemos tolerar y soportar esa etapa con fortaleza, sin quejarnos de Dios y menos rebelarnos contra Dios. Eso es tener paciencia. Abraham tuvo paciencia para esperar casi 20 o 25 años para que se cumpliera la promesa de que su mujer iba a quedar embarazada. A los 90 años, a los casi 100 años, él tuvo a su hijo prometido y esperó. Y claro, vivió situaciones, le pasaron cosas que él tuvo que hacer y luego ya teniendo a su propio hijo ya en sus manos, el Señor le dice, ahora sube al monte y ofrécemelo en sacrificio, mátalo y que sea un sacrificio de sangre para mí. Y Abraham no dudó y subió al cerro con su hijo a ofrecérselo. Pero el Señor tenía todo preparado porque era una prueba para su corazón y al final no ocurrió lo del sacrificio y Dios reemplazó a su hijo Isaac por un animal. Porque Dios es bueno, Dios sí prueba el corazón. Dios sí quiere saber quiénes están con Él. Dios sí quiere saber sobre quiénes depositar bendición de abundancia. Dios quiere saber quiénes son aquellos a quienes Él va a multiplicar. Porque este es el tiempo en el que el Señor quiere abundancia, darnos abundancia y darnos multiplicación de lo que podamos tener. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos bajo una promesa? Porque debemos leer la palabra de Dios para llenarnos de promesas. No es un libro solo de lectura, como ya lo dije, sino que es un libro que te infunde fe para poder esperar que lo que aquí está escrito también sea para ti y sea para mí. Entonces, cuando tú te encuentras con una promesa de Dios que la haces tuya, entonces eso te hará a ti llevarlo a oración. Una promesa siempre lo lleva a uno a orar en esa espera. Y eso trae entonces fortalecimiento espiritual interior al que está en ese compás de espera. El Salmo 40 en el versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí. Entonces las promesas de la bendición de Dios, como ya lo he dicho, no son para ciertas personas especiales elegidas. Son para cualquiera que tenga fe y tenga paciencia para esperar en medio de la adversidad. Lo tercero, ¿qué otra cualidad? Es el poder servir con amor. El servir con amor. Dice el versículo 10 del capítulo 6 de Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, servir es la disposición que tenemos en el corazón de poder ayudar a otras personas a que alcancen su desarrollo en su vida de fe. Eso es servir a las otras personas. Está hablando del servicio como cristianos. Servir a los santos, servir a los hijos de Dios. Es para que ellos puedan recibir la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Siempre habrá alguien que enseñará a otro, ayudará a otro para que se encuentre con la plenitud de Dios en bendición completa, en restauración de su vida, en la sanidad física, en la sanidad emocional, la restauración de su hogar, de su familia, el propósito que se cumple aquí en la tierra. Entonces, el servir por amor a los santos es una señal potente de la presencia de Dios en un cristiano. Es la mayor señal, podemos decir, de que una persona es verdaderamente cristiana. Jesús, el Hijo de Dios, nos vino a enseñar acerca del servicio. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Luego dice el Señor, ejemplo les he dado. Cuando le lavó los pies a los apóstoles, les dice, ya les he dado ejemplo, para que como yo os he hecho a ustedes, ustedes hagan con los demás. Yo he venido a servirles, no a servirme yo de ustedes. Ese servicio de amor a los santos es una clave tremenda, como ya dije, es una señal muy potente de que la presencia de Dios está en el corazón de un creyente.
el servir a los demás. Cuando yo veo que una persona pasa los años, pasa los meses y no le gusta servir a nadie, no se interesa, no se preocupa por nadie, la verdad es que allí la presencia de Dios está ausente. Dios no está en un corazón que no quiere servir, ayudar a otra persona que encuentre la plenitud de la vida del Señor en su corazón. No es porque tú seas un teólogo y conozcas bien la Biblia que puedes ayudar a otra persona, no es así. Yo recuerdo mis primeros pasos de vida de fe, que apenas yo conocí que el Señor había hecho un bien en mi vida y había salvado mi vida. Yo me sentía ya rescatado por Dios, me sentía perdonado de mis pecados, rodeado del amor de Dios. Y lo primero que hice entonces fue compartir esa fe, compartir lo que yo sentía y estaba experimentando con todos aquellos que yo conocía, con mis familiares, con mis vecinos, con mis amigos también. Muchos de ellos les compartía la palabra porque era necesario que ese amor que estaba en mi corazón corriera y fluyera y llegara a esas otras personas. Dice que esta solicitud del servicio a Dios tiene que ser hasta el fin. Muestra esta misma solicitud hasta el fin. O sea, aquí no nos podemos cansar en ayudar a otras personas. La tarea todavía no está concluida. Hay mucho que hacer. En estos tiempos vendrán muchas personas, y lo hemos hablado con muchos pastores y amigos. Este es un tiempo en que mucha gente buscará la salida, buscará la solución, buscarán y se darán cuenta que no hay otra solución más allá que el Señor. No hay nada mejor que Dios. No lo habrán encontrado en religiosidades, no lo habrán encontrado en idolatría, no lo encontraron en el ocultismo, lo van a encontrar en el Señor. No lo encontraron en el dinero, en el trabajo, pero en el Señor sí lo encontrarán. Por eso que esta señal del servicio a los demás debe ser hasta el fin. No te canses de hacer el bien, dice la palabra. No te canses de hacer el bien. No te canses de servir y ayudar a otros. Esa es la señal de un creyente. Un creyente que siempre está en la comodidad de su propia vida, que no se interesa por las demás personas. Aún no ha conocido el amor de Dios. Aún no ha conocido que el Señor nos vino a servir en esa cruz. Donde Él murió fue su servicio. Así nos sirvió. Así nos entregó su vida en la cruz del Calvario. Y eso es la forma y la señal en que nosotros podemos entonces demostrar que estamos en sus caminos y estamos haciendo su perfecta voluntad. ¿Cómo tú sirves a los demás? ¿Lo haces? ¿Te interesan las demás personas? ¿O simplemente escuchas la Biblia? ¿O simplemente tal vez estás en tu iglesia o la nuestra y estás recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, pero no haces más que escuchar? Pero cuando llega la hora de ayudar a alguien, tú no estás presente, tú no ayudas a nadie. Entonces, la señal que va a indicar que tú realmente estás en un camino de preparación para ser bendecido por Dios en su plenitud, abundancia y multiplicación, es cuando tú comienzas a servir por amor a los demás. Y la cuarta cualidad que debemos tener, que la tuvo Abraham, es no caer en la pereza. Dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es la pereza? Encontré una buena definición. Es la falta de ganas de trabajar. Es la falta de ganas de trabajar o de hacer una actividad. Encontré otra definición que me parece súper interesante. Dice, es tener debilidad o lentitud en las acciones y en los movimientos. Es como que a veces alguien quiere hacer algo, pero está a punto de hacerlo, pero al final no lo hace. ¿Has visto los camaleones cuando se mueven así? Que tienen un movimiento como que van a hacerlo y no lo hacen. Bueno, eso es pereza. Los camaleones son perezosos. Y eso es que tenemos que salir de ese estado. Porque por la pereza no se hereda ninguna bendición. Abraham no fue un perezoso. Abraham sirvió a su familia. Abraham sirvió a su gente. Abraham sirvió a su sobrino Lot. Abraham sirvió a los ángeles que se acercaron a su tienda. Abraham era un servidor. No era un perezoso. Qué tremendo esto. Eclesiastés 10:18. Hay un versículo que es un poco jocoso, pero es interesante. Eclesiastés 10:18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad se llueve la casa.
Cuando hay un flojo que ve que se le está lloviendo la casa y no hace nada. El techo se le llueve, pero no hace nada. Y la señora le dice, Juan, el techo se está lloviendo porque está roto, está lloviendo la casa. Y dice, ya voy. Sí, la próxima semana iré, voy a subirme. Si te dije que me voy a subir, pero no lo hace. Dice Proverbios 6, del 6 al 8, hablando acerca de la actividad que hacen las hormigas. Dice, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bueno, algunas personas saben cuál es la actividad de las hormigas. Cuando tú ves que tu cocina se te llenó de hormigas, tú dices, estas hormigas, y empiezas a limpiar y a matar y a tirarlas y a sacarlas de tu cocina. Y bueno, podríamos decir que está bien hecho. Pero si miramos desde el punto de vista de la hormiga, ¿qué está haciendo y qué está pensando la hormiga? ¿Por qué está teniendo esa actividad? Porque llenó tu cocina, porque dejaste comida en algún lugar, hay algo rico que le llamó la atención a la hormiga y llega una, porque son súper organizadas, llega una y esa una les pasa el soplo a la otra y viene la otra y pasa el soplo a la otra y no sé cómo lo hacen. El asunto es que la cocina se llenó de hormigas porque vino una que sapió a las demás y les dijo, aquí chiquillas hay azúcar, hay comida, hay resto de comida, lo que sea. Y se dejaron caer todas las hormigas. Pero si pensamos bien, ellos lo que están haciendo ahí no es molestar tu cocina, no es querer ensuciar tus muebles, sino que lo que están haciendo es preparar su mantenimiento para el invierno. La hormiga trabaja en el verano para poder entonces comer en el invierno. Están preparando, si pudiéramos ver en una pantalla especial cómo están ellas debajo de la tierra en este momento. Ellas ya tienen, ahora que estamos en este clima de invierno, ya tienen su provisión ya guardada, porque trabajaron todo el verano. Y lo que me llama la atención aquí, hablando acerca de la pereza, porque aquí se nos reprende una actitud perezosa y se nos dice, miren las hormigas, fíjense lo que hacen las hormigas, trabajan en el verano para tener mantenimiento en el invierno. Serán pequeñitas, pero no son tontas. Las hormigas son algo muy especial y lo que me llama la atención, dice acá, mira el camino de ellas para que seas sabio, dice. No tienen capitán. ¿Ha visto? Las hormigas no son como las abejas que tienen se les llama la abeja reina, ¿no? La hormiga no tiene capitán, no tiene quien la dirige, no tienen jefes de cuadrilla. Las hormigas no tienen gobernadores, no tienen ningún señor que las dirija. No hay una hormiga que está diciendo por aquí es la cosa. Simplemente hay algo que Dios puso en ellas que son capaces de organizarse, pero ninguna hormiga se queda en la guarida. No sé si no se lo permite, no hay castigo para que no lo haga, pero todas salen a trabajar. Todas están empeñadas en lo mismo. Y al parecer guardan para todas, no dicen, este pedazo es mío. No, al parecer de todos comen un poco de lo que tienen, de lo que todas han recogido. Eso es algo increíble, es un tremendo ejemplo que nosotros tenemos que asumir y tener en nuestra vida, para que cuando nos toque actuar y hacernos merecedores de la bendición, no seamos perezosos. A veces la esposa le dice al marido, amor, habla con nuestro hijo, habla, acércate, dile que las cosas no las está haciendo bien. Sí, ya lo voy a hacer. Ya te dije, la próxima semana a lo mejor lo voy a hacer. Sácalo, da una vuelta con él, haz un paseo con nuestro hijo y háblale. Tú como papá, hazlo. Sí, ya lo voy a hacer. Y nunca lo hace. O a veces pasan otras situaciones que también son hogareñas, que son cosas, digamos así, del diario vivir. Amor, tenemos que sacar hora para ir al médico. Oh, no, se me olvidó. No sé si lo puede hacer. Y pasan los años y ni siquiera va a hacerse un controlcito al doctor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de no caer en la pereza, de poder servir a los demás, en la pereza de hacer lo que tenemos que hacer en la hora, en el tiempo oportuno, ahí no debemos fallar. Cuando el padre le dijo a Abraham, sube al monte con tu hijo, Abraham dice que tomó al hijo, tomó leña y se enfiló hacia el cerro.
y fue al lugar que Dios le dijo. Por eso que los grandes hombres de Dios, las mujeres de Dios que están en la Biblia, son la gran mayoría ejemplos de personas que tuvieron fe y fueron vencedores, fueron personas exitosas. Yo creo que respecto a la pereza somos todos tenemos mucho que aprender respecto a esto, todos necesitamos vencer la pereza, porque no nacemos personas dinámicas, personas trabajadoras y serviciales, sino que tenemos que aprenderlo. Entonces, tener fe, tener paciencia, no es estar cruzados de brazos esperando que me llegue toda la bendición. Tener fe, tener paciencia es entonces tener perseverancia, es servir a Dios, es vencer las pruebas, es vencer los obstáculos, es obedecer cada instrucción que Dios te da, cada directriz que te da tu autoridad, tus pastores, obedézcala, porque en eso está la preparación de tu bendición. La promesa está hecha para ti, está en la palabra. Hay muchas cosas que Dios quiere entregarte, ya hemos hablado, abundancia, multiplicación es lo que Dios quiere que tú puedas recibir. ¿Cuántos quieren recibir esta bendición de parte de Dios? Esta bendición es para ti. Es una bendición integral y quiero decir algo último antes de poder finalizar. No te quedes solo en la abundancia. No te quedes solo en decir, uy, como Dios me ha bendecido, tengo buena comida, tengo una buena casa, tengo un vehículo, no sé, tengo una buena profesión, no sé, tengo buenos muebles, he podido comprar cosas en este tiempo de pandemia, me siento que Dios me ha suplido. Pero muchos cristianos se quedan en ser suplidos, como si eso fuera todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. No, Abraham fue un hombre rico, pero él sabía que a eso había que agregarle la multiplicación y que Dios se lo había prometido. Te multiplicaré en gran manera. Eso debe ser un anhelo en tu corazón. Que Dios te multiplique, que se incremente numéricamente la gente a la cual tú vas a afectar, que se incremente numéricamente las personas que tú vas a llevar al cielo. Cada persona que recibe a Cristo a través de tu vida es uno más que arrebatamos de las garras del diablo, pero que también lo estamos llevando al cielo. Yo voy a ir al cielo. Mi salvación es una promesa. Estoy esperando con paciencia hasta que eso ocurra. Cuando el Señor regrese se concretará mi salvación y tu salvación. Pero lo he pasado con paciencia y estoy esperando que Él me lleve, pero también mi vida se ha incrementado en multiplicación, también en abundancia. Todo lo que Él ha prometido se ha dado en mi vida y también en tu vida. Entonces, diga conmigo, fe, paciencia, servir al Señor con amor, servir a los santos, y no ser perezoso. Porque estas 4 cualidades las tuvo Abraham y con ellas fue que recibió la promesa de la abundancia y la promesa de la multiplicación. Amén. Entonces esto es lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. En esta mañana quiero invitarte para que podamos orar y para que podamos entregar este tiempo en las manos del Señor y podamos también reflexionar, meditar un tanto respecto a lo que Dios te ha hablado a ti en este día. Dios tiene lo mejor para ti. Dios es un Dios de promesas, como también Dios es un Dios que cumple sus pactos. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham dijo, si lo dijo Dios y puso juramento, Él no puede mentir en esto. Yo le creo. Y fue fiel hasta que recibió todo lo que Dios le prometió. Abundancia y multiplicación. Nosotros somos herederos de Abraham, de la fe de Abraham, de haberle creído a Dios. Por eso que nosotros tenemos la bendición de ser hijos de Abraham, los herederos de Abraham. Todas las promesas son también para los que creemos en Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana para que cierres tus ojos ahí donde estás. En esta hora vamos a orar al Padre. Hoy Dios te doy las gracias en esta hora. Gracias porque llegamos al momento de entender, Señor, que todo aquello que tú hablaste en la palabra a Abraham, el padre de la fe, todas aquellas cosas que tú le prometiste, se han cumplido en él, Señor. Y tú nos dices en la palabra que a través de Jesucristo, que era la promesa cumplida a Abraham, todos aquellos que creerían en ti
recibirían la misma bendición que Abraham: abundancia y multiplicación. Padre, yo te ruego en esta mañana que los que están oyendo y viendo este mensaje abran los ojos del entendimiento. Venga una capacidad de entender tu palabra de tal manera, Señor, que podamos tener la actitud que tuvo Abraham, una actitud de fe, una actitud de paciencia, de nunca dejar de servir a los santos y también de ser una persona que no es perezoso, sino es diligente para contigo. Señor, hoy tomamos estas cualidades. Dile al Señor: yo me tomo de estas cualidades. Y quiero que lo que estuvo en Abraham, dile al Señor, esté también en mi vida. Porque yo quiero que tus promesas se hagan una realidad en mí. Ambas partes de la promesa, Señor, yo me hago acreedor. La abundancia y la multiplicación. Y la recibo en mí, Señor. Y todo lo que he visto hasta el día de hoy, lo veré multiplicado. Creo que viene un incremento de bendición en mi vida en este tiempo, en que muchas personas están necesitando que yo me ponga en pie de una manera bendecida para ayudar y bendecir a otros. Gracias, Espíritu Santo, por estar conmigo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana también vamos a hacer una oración más. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que han creído en Jesús como el Hijo de Dios, lo han aceptado en su corazón como su Señor y Salvador, son salvos y reciben el perdón de sus pecados. Por eso en esta mañana yo quiero invitar a todas aquellas personas que a lo mejor nunca han hecho esta oración, nunca has podido rendirle tu corazón a Dios, pero tal vez llegó el momento en que hay que abrir el corazón a Dios. Te han pasado circunstancias a lo mejor que no te las puedes explicar, pero son oportunidades que Dios nos da para poder conocerlo a Él. Por eso la palabra del Señor dice que Él está siempre golpeando la puerta y llama. Si abrimos la puerta del corazón, Él entrará a nuestra vida. Pero somos nosotros los que tenemos que abrirle la puerta del corazón a Dios. Si tú crees que Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario, si tú crees que Él vino a perdonarte de todos tus pecados, esta mañana acércate a Dios y pídele perdón. Pide que el Señor limpie toda tu vida y todo tu pasado. Y Él nunca más se acordará de lo que ocurrió en tu vida. Él restaurará tu vida. Te invito a que puedas hacer una oración y en esta oración tú puedas entregarle tu corazón a Jesús. Ora juntamente conmigo y repite estas palabras después de mí. Dile a Dios: amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti en el nombre de Jesús. Quiero abrirte completamente mi vida. Quiero reconocer, Señor, que he estado mucho tiempo lejos de ti. Necesito un cambio y quiero que tú, Señor, lo hagas en mi vida. Yo te ofrezco mi corazón, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida y te pido, Señor, que quites todos mis pecados. Hoy confieso que por la sangre que derramaste en la cruz has perdonado mis pecados. Hoy me arrepiento de todo mi pasado y te entrego mi vida, Señor, para que tú hagas con ella lo que está en tu palabra y cumplas tu voluntad en mi vida a partir de este día. Te doy gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración conmigo. Es una oración muy importante. La palabra del Señor dice que cuando confesamos con nuestra boca lo que Él hizo por nosotros, entonces somos sellados con el Espíritu Santo del Señor como sus hijos. Por eso te felicito y ponte en contacto con nosotros.